Pues dejamos al portavoz del Partido Popular en la ciudad de Lorca, Fulgencio Gil. Con él hemos analizado pues algunas de las cuestiones importantes que tenemos esta noche encima de la mesa, y ya vamos a dar paso a los contertulios, a los que nos van a acompañar durante los próximos minutos para analizar estas y otras cuestiones, sobre todo esa fase 1 de Lorca flexibilizada en el casco urbano. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo ven la situación a nivel empresarial? ¿Cuáles son esas opciones que ha puesto el Ayuntamiento encima de la mesa? Y si van a dar un resultado positivo, tanto también las que ha puesto el mando único de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Bueno, pues toda esta situación, y junto también con la vuelta al cole, que ha sido otro de los apuntes importantes que hemos tenido durante el fin de semana, ese regreso al cole que finalmente no ha sido presencial de los más pequeños, sino que también está siendo a través de dispositivos móviles, a través de videoconferencias y a través de una situación algo compleja que están intentando llevar de la mejor forma posible tanto los profesores como los alumnos, la comunidad educativa, que también se está enfrentando a una situación algo compleja. Damos la bienvenida en primer lugar. Llevamos algún tiempo algunos de los invitados sin verlos después de este periodo estival, después de verano, y vamos a ir saludando también a algunos de ellos. Esta noche nos acompaña David Torres del Alcázar y José María Bahillo. Les damos las buenas noches. David, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues nada, aquí encantado de estar con vosotros y nada, bueno, un poco apenado también por la situación en la que nuestra querida Lorca se encuentra, que bueno, en el anterior pico de pandemia nos vimos bastante bien, pero por contra en esta situación pues estamos bastante mal. Bastante mal, y esperemos que se paralice aquí la situación. Son durante los próximos 7 días esta serie de limitaciones, de restricciones que se han puesto encima de la mesa, y esperemos que se queden ahí, porque la situación para el tejido empresarial, para el tejido comercial, los empresarios, está siendo, la verdad es que muy importante, con pérdidas que se esperan durante los próximos días importantes. José María Bahillo, amigo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas, estupendamente. Aquí me ves, con ganas de vernos en persona, que es de lo que se trata, pero bueno, poco a poco, habrá que tener paciencia. Paciencia, y sobre todo, ahora mismo lo que nos queda son estas ediciones virtuales, ¿no? Que es lo que tenemos en el Vértice, y con ellas tenemos que seguir adelante. En primer lugar, José María, ¿cómo ha ido el verano? ¿Qué tal todo el verano? ¿Bien o qué? Para mí, fenomenal. He estado en la playa, he estado en el campo y mucho aire libre. La verdad es que no he pisado las playas, pero he estado en el mar todo el día, y ahora estoy en el campo, estoy fenomenal, la verdad que no me puedo quejar. Cada vez que vengo a Lorca y veo estas aglomeraciones que hay por la calle, me voy preocupado, la verdad, porque, madre mía, con lo que está cayendo, y se ve de todo, y da un poco de miedo ver, sobre todo, y no lo digo con ánimo de criticar al sector, pero de gente joven, sobre todo, con las mascarillas sin poner o abajo y tal. Pero creo que se está remediando bastante bien con las sanciones que se están poniendo. A ver si yo creo que es el camino, ¿eh? Yo, esto de la ley que salió ayer, la ley esta de 15 de septiembre, no sé, no le veo sentido, no sé qué se mejora. A mí me gustaría hacer la pregunta de qué vamos a mejorar con esto, qué vamos a evitar, no sé, el no salir de Lorca o que no puedan entrar aquí. Creo que es daño para nuestros negocios. No le veo sentido a esta decisión. Yo no Quizás sé. esa es quizás esa es la pregunta, ¿no? ¿Realmente estas medidas van a mejorar la situación, doblegar la curva de casos COVID en la ciudad de Lorca? Supuestamente, gente que tenga segunda residencia no se le va a obligar a estar obligatoriamente en su primera residencia. Es decir, el que esté en Águilas ahora mismo, el que esté en una pedanía viviendo, se le va a permitir el que venga a trabajar y el que pueda volver de nuevo a ese lugar de residencia. Tema de práctica deportiva, se va a permitir también el que se pueda incluso salir del núcleo urbano. Realmente parecen unas medidas que sobre todo van a perjudicar mucho a lo que es el tejido empresarial y comercial de la ciudad. David, José María, no sé cómo lo veis vosotros. Bueno, yo en este aspecto estoy completamente de acuerdo con José María. Yo no acabo de ver el sentido del conjunto. Yo cuando he tenido la oportunidad de leer las medidas,
Nosotros primero recibimos las medidas o sea, por mi profesión, recibí primero las medidas dedicadas a educación, en las que se suspendía la presencialidad, pero no se suspendía el inicio de curso, cosa que luego ahora podremos comentar si queréis, de lo difícil que está siendo. Pero después tuve la oportunidad, lógicamente, cuando ya salió esta orden de la Consejería de Sanidad, por la que se tomaban medidas temporales por 7 días, que, vamos, eso estamos convencidos que en 7 días no se va a mejorar, entre otras cosas, porque es que las circunstancias, las medidas son del todo insuficientes. Vamos a ver, si yo vivo en la ciudad y resulta que puedo salir de Lorca para trabajar, muy bien. Resulta que si yo tengo, por ejemplo, en mi trabajo, más de la mitad del claustro viene de Murcia, Totana, de Águilas, y por lo tanto ellos pueden venir a trabajar y luego de Lorca salir de nuevo hacia sus ciudades. La gente que vive en la ciudad pero que trabaja en el campo, sale al campo y vuelve del campo. La gente que ahora mismo, por ejemplo, si tú estás en tu casa de la playa, decides no venirte a tu casa de la ciudad, pero tienes que empezar a trabajar porque en septiembre hemos empezado a trabajar, no estás de vacaciones y vienes a trabajar y vuelves otra vez a Águilas. Al supermercado podemos seguir yendo, lógicamente, faltaría más. La hostelería la restringe. Yo ayer hablaba con un hostelero de un bar muy céntrico, pero de bar de toda la vida. O sea, el bar este de tapa y de cerveza en la barra. Y el hombre estaba sentado en una mesa de su terraza y estaba arrugado. Y es un señor que no he hablado con él nada más que una vez en mi vida. Es la segunda vez que hablaba con él. Y yo me acerqué a este hombre, que lo vi derrotado allí. Bueno, este hombre estaba, pero completamente arruinado mentalmente. Anímicamente estaba arruinado. Y me decía que iba a ser. Yo entiendo que hay que tomar medidas, porque está claro que todo lo que se ha hecho hasta ahora es del todo insuficiente. Pero yo también digo una cosa, las sanciones, que yo digo que el que haga algo que no debe ser sancionado, por supuesto, pero también hay que buscar, hay que ser, lo digo porque a nosotros nos pasa en el centro, por ejemplo, cuando un crío rompe una puerta, ¿quién la paga? El padre. El padre. Por lo cual al crío le entra por aquí y le sale por aquí. Pues es una realidad. Es una realidad. Porque estamos acostumbrados, hemos hecho una sociedad en la que todo lo soluciona el que está por encima de mí. Resulta que lo hemos puesto en manos del Estado y el Estado tiene que ser el que solucione el problema. Pero es que si nosotros no participamos de esa solución, el Estado no lo va a solucionar jamás. En este caso, el niño rompe la puerta y el padre la paga. Ahora bien, si el niño tiene que hacer una serie de trabajo a la comunidad, es consciente del problema que ha creado. Cuando resulta que un niño... Yo hace un rato he pasado por la calle Mayor con mi coche y resulta que he visto por lo menos 10 personas sin la mascarilla o con la mascarilla puesta en la garganta. Claro, las personas mayores, si le pones 100 euros de multa, 200 euros de multa, lo que sea, que no tengo ni idea de cuánto es, resulta que esa persona tiene que pagar la multa. Y sabe que eso le ha costado, pues si cobran 1.000 euros al mes, le ha costado la décima parte del sueldo de un mes. Pero resulta que el niño de 15, o el chiquillo de 15 años la paga su papá. Y como hemos creado una sociedad de pequeños emperadores, resulta que al final eso no es solución. Y no estoy diciendo que solo haya jóvenes con esta actitud en contra de lo que debería hacerse. Pero lo que sí estoy diciendo es que ese sector de la sociedad no está pagando realmente lo que hace mal. Yo no estoy diciendo que se pongan que den trabajo forzado, pero a lo mejor podrían participar, ahora no, pero en poner algún tipo de sanción, que hemos visto que hay jueces muy imaginativos para ese tipo de cosas dentro del marco de la ley. Lo que no puede ser, como digo, que si le ponen 100 euros de multa, llega a su casa, llega la multa al padre, el padre la paga, a algunos le dirán alguna cosa, pero al final, yo por desgracia lo veo mucho, los padres cada vez tienen menos autoridad sobre su hijo, pero no digo autoridad del dictador sobre el esclavo, no, me refiero simplemente a esa autoridad, esa figura de autoridad que coordina la casa, esas dos personas, en este caso el padre y la madre, o los dos padres o las dos madres. Yo no voy a entrar en eso, cada familia es un mundo, pero leche, tendrá que haber alguien que coordine esa familia y por lo tanto que tenga algún tipo de criterio, pero no me vale eso de la multa como la paga mi padre, ya está, solucionado. Entonces también hay que pensar en eso. Y luego creo que las medidas en general no acaban de ser completamente... Espero equivocarme. O sea, deseando estoy que la semana que que viene me digáis, estaba equivocado, ojalá me lo digáis, que será buena señal para todos. Yo me he leído todas las medidas que hay y no le veo sentido a ninguna. Pero es que
Es más, yo creo que es un desperdicio porque yo creo que una de las medidas que está haciendo falta, que además está afectando a la sanidad, que es el tema de los rastreadores, de la gente que busca en dónde están los núcleos de contagio, dónde se están produciendo los contagios, pues los tenemos haciendo guardia en todos los caminos de aquí de Lorca para que la gente, oye, ¿dónde vas? ¿De dónde vienes? No, pero qué tontería, si al final yo me leo esto y aquí, bueno, es que la gente que va a trabajar, la gente que viene a su casa, al final tienes que dejar pasar a todo el mundo. Entonces, ¿para qué esos controles y para qué este confinamiento tonto? O sea, yo veo mejor que se pusieran medidas que sirvan para algo, como por ejemplo el aumento de rastreadores, que vayan a los domicilios, además que se use tecnología moderna, que la hay de reuniones, porque parece ser, y yo con esto hay un tema que es muy delicado, que es el tema del racismo, y yo no voy a entrar en nombres de naciones ni nada, pero es lógico que las naciones estas que tienen aquí muchísimos habitantes, no olvidemos que Lorca en sí ya tiene lorquinos que no han nacido en Lorca, que son extranjeros, tiene más del 20%, y entonces estas comunidades, en el caso de una de las comunidades, pues viven hacinados, y en una casa viven 10, y uno de los 10 se pasa a la casa de al lado, que viven otros 10, y aquí hay unos focos de contagio que esto es donde habría que buscar también, y no se está haciendo porque los policías están pues haciendo guardia por las entradas y por las salidas. Yo creo que las medidas tienen que ir dirigidas a otro sentido. Y después está también el tema, pues, la gente esta mañana, pues la verdad es que he oído de sudamericanos que parece ser que pues, son de sangre muy caliente, parecida a la española también, porque los españoles pues también somos, a mí me encantaría pues, estar con vosotros y daros la mano y no sé, todo eso está muy bien. Y estas comunidades pues también son muy dados al baile, a juntarse, a formar el botellón. Yo ahora mismo estoy aquí en el polígono Los Peñones, que hay una explanada detrás enorme, y hemos tenido que llamar ya a la policía porque están organizando unos botellones ahí detrás y cuando se descuidan, pues por la noche con la oscuridad, pues se ponen ahí y a tomar cervezas y eso lo he presenciado yo, de ir pasando cigarricos y ir pasando las bebidas y esto yo creo que es ahí donde hay que buscar. Esa policía que tiene que encontrar los focos de contagio y evitarlos. Yo creo que con decir no salgas de Lorca o no vuelvas de Lorca está prohibido, así no solucionamos nada, al revés. Así lo que estamos haciendo es un daño terrible a los comercios, a todo lo que es el tejido empresarial de Lorca. Creo que estamos haciendo un daño además irreparable. Tú acabas de comentar, Luis, el tema de tu amigo este. Yo conozco, igual que ese caso, muchísimos, pero de gente que ya ha cerrado, que ya ha echado la persiana y ha dicho, yo no puedo más, no puedo más. Y le dicen, y otros están aguantando porque lo que más nos está ayudando en esta pandemia es la solidaridad y el echarnos una mano, es decir, pues tengo que pagar un alquiler y bueno, pues el arrendador dice, pues mira, te voy a perdonar este mes porque la verdad es que estoy viendo que no has tenido ni un cliente. Págame la mitad o págame lo que sea, pero nos vamos ayudando así y esa es la manera de superar esta pandemia, creo yo. Solidaridad. Sí, sí, la solidaridad es clave, pero bueno, un pequeño inciso sobre lo que decías. Lo que más llamativo es que ese señor no es amigo mío, era la segunda vez que hablaba con él. Entonces me resultó muy curioso que se abriera de esa manera a contarme su situación, porque es que ya digo, es la segunda vez que hablaba con él. Y creo que la última vez, la otra vez fue hace años ya, ¿no? Pero que yo lo que sí pienso de lo que has comentado, que es muy importante una cosa que son los hábitos sociales. Mira, un ejemplo importante. En el norte de Europa, las familias son muy pequeñitas. Hay muchísima gente que vive sola.
Eso que luego vemos en las películas, que a los 18 años, puerta y a vivir solos. En el Mediterráneo somos más de familia. En Italia, hay que tener en cuenta, Italia y España son muy parecidas en esa forma de vivir la familia, con la mamá a la cabeza, ¿no? Es muy similar. Entonces, vemos como en esos dos países ha habido muchísima incidencia. Os decía, la última vez que estuvimos aquí en el Vértice, que cuando estuvimos este verano, que tuvimos la oportunidad de estar tanto en París como en Ámsterdam, los transportes públicos estaban ventilados. Pero que eso es habitual allí. Y por contra aquí lo cerramos todo herméticamente para que el aire acondicionado sea más eficiente. Y yo estoy convencido que eso ha tenido que ver. Entonces, los hábitos al final son muy importantes y yo creo que ahí se está trabajando un poco en esa línea. Lo que decía antes de estos lorquinos o nuevos lorquinos, como creo que a ellos les gusta llamarse, ellos traen unos hábitos que son incompatibles, en concreto el de compartir las bebidas, compartir el cigarro, ese tipo de cosas así son incompatibles. No hablo de vivir hacinados o de vivir 10 personas en una familia, en una casa, porque posiblemente lo hacen porque no tienen otra opción, ¿vale? Porque su economía no se lo permite, porque las circunstancias no se lo permiten, yo ahí no voy a entrar. Pero sí podemos entrar en hacerles ver que hay hábitos que tienen ellos habitualmente que no son válidos, que también los tendremos los lorquinos de toda la vida, cuidado. O sea, pero hay que trabajar eso para que todos seamos conscientes que hay hábitos que no se pueden hacer. O sea, en el sur de España somos muy tocones. O sea, estamos siempre dando abrazos, siempre achuchando al amigo. Bueno, yo llevo ya 7 meses sin darle un beso a mi madre. Os lo digo como lo siento. Y es una cosa que yo cada vez que la veo, pues me desespero de ver que no puedo ni acercarme, ni tocarla, ni darle un beso, ni darle un abrazo. ¿Por qué? Porque no toca. No toca. Entonces, hay cosas que a lo mejor las tenemos como muy asumidas nosotros de que no se deben de hacer, pero que hay una bolsa de población que hay que al final acabar por educar. La educación es clave para todo esto. Igual que lo de lavarse las manos. Cuantísima gente va al baño, esto es una barbaridad lo que voy a decir, y es muy escatológico, pero es cierto, y no se lava las manos. Eso es una realidad. Y eso al final acaba en enfermedades y en transmisiones de cosas. Y eso hay que hacer ver que eso no se puede hacer. Había un vídeo que vi no hace mucho que habían hecho en los Emiratos Árabes en el que señalaba cómo se iba transmitiendo desde el momento en que salían del baño con las manos sin lavar y cómo iba pasándolo por los mostradores, en los papeles, en los vasos y en todo. Y era una cosa que al final era una mezcla entre algo asqueroso y escatológico, pero al final te quedaba muy claro la barbaridad. Y con esto pasa lo mismo. Por desgracia, esto no se ve, no se controla. Además, tiene síntomas ocultos. O sea, si dijeras tú, te tomo la temperatura, tienes más de 37,5, ya está. Si no tienes temperatura, no pasa nada. Pero es que no es así. Es que por desgracia esto no sabemos cuáles son los síntomas y cada vez la lista es más larga. Sí, no, sí, supongo que vosotros también lo habéis dado cuenta, que cada vez le suman un nuevo síntoma al famoso COVID. Con lo cual, al final es una situación muy compleja. Vuelvo a decir que yo creo que el tema de los hábitos, la mascarilla, por supuesto, y también, aparte de la parte de educación, que es clave, el hecho de que, como digo, las sanciones hay que cambiar el tipo de sanciones, no solo económicas. No solo económicas. Muy importante. A eso voy, David, permíteme, porque de las 1.678 denuncias que se han puesto desde el último mes y medio, indicaba el concejal de Seguridad Ciudadana y el alcalde de la ciudad que más de 1.000 han sido por no llevar mascarilla o no llevarla bien puesta. Más de 1.000, que puede ser, vale, una sanción que creo que está tipificada en 100 euros, 100, 200 euros, que es una sanción que yo creo que al final, si te sancionan varias veces, al final terminas poniéndotela porque, como bien dice, 100, 200 euros varias veces puede hacerte daño al bolsillo. Luego había 142 por exceso de ocupantes en vehículos, por no limitar el aforo en vehículos, también por denuncias de reuniones que no se había cumplido con el número mínimo o máximo de personas que debían de estar en esa reunión, 46 por fumar en vía pública sin respetar la distancia de seguridad, pero hay una serie de sanciones que quizás nos tienen que hacer reflexionar mucho más. 24 personas, 24 sanciones por no respetar el periodo de cuarentena. Esto sí es grave porque estamos diciendo que una persona con COVID-19 se está paseando tranquilamente por la ciudad, está yendo a restaurantes o está haciendo vida normal cuando no la puede hacer. Eso es una auténtica barbaridad. Y ahí, David, ahí lo de lo que comentabas, aquí tiene que haber sanciones más graves, por lo menos en este caso. En detectar una persona que tiene COVID-19 y que está haciendo vida normal,
y que se le ha indicado a través de su médico, que se le ha indicado a través de una línea telefónica el que tiene que guardar cuarentena absoluta, esto sí que es grave. Claro, pero aquí lo que está claro también hay que distinguir, o sea, estoy completamente de acuerdo que eso para mí es lo más grave, porque si tú no lo sabes y haces tu vida normal, no tienes síntomas, no tienes ninguna persona de tu entorno que tenga ningún tipo de síntoma ni ha sido diagnosticada, pues lógicamente ya adivinos ni dioses no son. Pero ahora bien, que tú lo sepas y salgas de casa es grave. Ahora también aquí hay una situación que hay que tener en cuenta, que es el estado de la necesidad. O sea, hay gente, o sea, te voy a poner un ejemplo. Esta mañana me llama una señora que tenía que matricular a su hijo. Y dice, estoy diagnosticada como positivo. No debo de ir. ¿Va mi hijo o yo? ¿Cómo lo hacemos? Digo, señora, digo, si usted es positivo, su hijo vive con usted, no puede salir. Digo, pero nosotros le hemos puesto medios, le hemos dicho, mire, haga, sin ir más lejos, coja una autorización escrita con su firma, le echa una foto, la manda por WhatsApp, con eso ya de forma temporal, en colaboración con inspección, podemos matricularlo de forma temporal, porque si no pierde el derecho de la matriculación. Y en cuanto pueda salir de casa, en cuanto pase la cuarentena, formalizamos ya oficialmente la matrícula, ¿verdad? O sea, buscando soluciones. Pero también es verdad que a lo mejor esa señora, si en vez de llamar, se ve en la necesidad, dice, vamos, tengo obligación de escolarizar a mi hijo, tengo que ir a matricularlo, se ve en esa situación y en vez de pensar en llamar, a lo mejor coge y se planta en el centro. Y sí que nosotros tenemos ahí todas las medidas de seguridad que hay a nuestra disposición, en la distancia de seguridad, el uso obligatorio de mascarilla, tomamos la temperatura, que tengo el consejero ahí tomando la temperatura y tal. Incluso limitamos el acceso al centro, no todo el mundo, o sea, no por el hecho de ir a hacer una gestión al centro vas a entrar al centro, algunas veces lo atendemos desde una ventanilla que tenemos al exterior, pero claro, esa persona ha tenido un buen criterio, ha dicho, voy a llamar primero, voy a informarme y voy a ver qué pasa. Pero, ¿y si esa persona no piensa o no cae en ese momento en hacerlo así? Y se queda con que tiene que matricular a su hijo obligatoriamente porque está obligada por ley. Entonces, esa cosa hay que tenerla en cuenta. Y luego, esa familia, por ejemplo, esa familia tiene que comer, habrá que ir a hacer la compra. O sea, a lo mejor hay que también ver soluciones para que esa gente que ha sido diagnosticada como positivo tenga la opción de tener lo que necesita. No estoy diciendo que no haya gente que no haga lo que debe. No estoy diciendo que no haya gente desalmada, porque eso no se puede llamar de otra manera, sino un desalmado, que coge y sabiendo que es positivo, esté en la calle. Y con respecto a has dicho la sanción esta del tabaco, yo entiendo que es un tema muy polémico. Porque claro, es que yo soy fumador, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Sí, todo lo que tú quieras. Pero lo que no puede ser es que una persona pueda caer enferma por el hecho de que usted sea fumador. O sea, yo entiendo que como no soy fumador, en mi entorno no hay fumadores, pues a lo mejor dirán, claro, sí, vale, pero es que la seguridad de los demás tiene que primar. De todos modos, también digo una cosa, cuando se hizo la ley antitabaco famosa que hizo Zapatero en 2 fases, todo el mundo se cortaba las venas. Al final, ahí está la ley. Al final esto acabará con la prohibición de fumar en la calle, seguro. Yo estoy convencido de ello. Yo quería hacer un apunte al hilo de todo esto que no hemos tocado, y ya que tú has nombrado un poco a los políticos, pues yo quería hablar un poco de los políticos. A mí me parece vergonzoso lo que está pasando, de que se están pasando la pelota de unos a otros. Yo pienso que simplemente es que no saben qué hacer, están perdidos, incompetencia, no lo sé, porque esto de que uno diga, pues aquí localmente diga, pues yo esto lo veo mal, a Murcia, llama por teléfono a la consejería o a la presidencia, oye, que esto lo veo mal. Y entonces el de Murcia dice, bueno, ¿y qué quieres? ¿Que tome yo la decisión? Venga, pues te paso la pelota a ti. Y el de Murcia diga, pues yo voy a ver si le paso la pelota al de Madrid. Vamos a ver si Pedro Sánchez hace una ley nueva y otra vez nos pone a toda la nación, o que sean los presidentes regionales los que tomen la decisión, y se están pasando la pelota unos a otros y al final no hay nadie realmente que esté definiendo la cosa, porque el alcalde de Lorca pues tendrá muy buena intención, es una excelente persona, pero es que está atado de pies y manos, es que al final tiene que ir a Murcia y a él le viene estupendamente, claro. Oye, que decida Murcia y que sea la consejería y que la rueda de prensa encima, pues que la haga él y yo hago una suavica como diciendo, bueno, yo he propuesto. Vamos a ver, aquí yo pienso que hace falta unos interlocutores que estén encima del tema.
y no aquí pasarse la pelota unos a otros y dar unas soluciones de este tipo que no conducen a nada, sino a la ruina de los empresarios. Bueno, la hostelería, ¿para qué decirte? La hostelería se la han cargado. Van a quedar 4 y las pérdidas van a ser bestiales. Pero es que es todo el comercio en general. Y no poder salir a una pedanía, yo eso también lo veo una barbaridad. Si yo quiero ir, yo que sé, al Esparragal, a darme una vuelta por el Esparragal, yo qué sé, ahora me empieza la picaresca. Y ahora vamos a ver si paramos en Puerto Lumbrera y nos venimos andando por aquí en bicicleta, yo qué sé. Yo creo que hace falta unas medidas mucho más serias y que los ayuntamientos tomen más cartas en el asunto, no que deriven todo a Murcia. A mí no me parece bien que o sea, que yo propongo, pero Murcia es quien dice, pues vamos a derivar un poco las responsabilidades y que también pinte algo al alcalde. Claro, sí, pero yo creo que aquí también tenemos que tener en cuenta las competencias donde están. O sea, Ahí está. está demostrado que a nivel, o sea, el sistema autonómico, si algo ha dejado claro la pandemia es que el sistema autonómico no funciona. Ahí Eso lo va ha yo. dejado más claro que el agua. Sí, O sea, ahí va más yo. claro que el agua. El sistema autonómico no funciona. Pero no es que no funcione la descentralización, cuidado. Lo que no funciona es el sistema autonómico como lo hemos concebido aquí. Porque, por ejemplo, tú te vas a Alemania, que es un estado federal, en el que los Länder tienen poderes parecidos, pero de otra forma, y resulta que ha funcionado muchísimo mejor. Al margen, como he dicho, de los hábitos, de las costumbres, del desarrollo, porque aquí es verdad que nuestra sanidad es extraordinaria porque es universal, es gratuita, tenemos unos profesionales extraordinarios, aunque sean escasos, que están desbordados, pero también es verdad que lo que son a nivel tecnológico, hay muchos hospitales que están en la edad de piedra. Y eso es una realidad, ¿verdad? Que no se puede decir porque no es políticamente correcto. Mire, es tan sencillo como operaciones que en lo privado te las hacen ambulatorias y te vas a tu casa y al día siguiente estás nuevo. Y hay operaciones que aquí, sin embargo, con el Rafael Méndez, por la técnica quirúrgica que siguen utilizando, que es la misma de hace 20 años, resulta que tienes que estar un mes de posoperatorio. Y digo yo una cosa, ¿y no le interesa más al Estado, o en este caso a la comunidad autónoma, instaurar ese sistema de cirugía mucho más avanzada para tener tan solo el trabajador 2 días de baja y ahorrarle las molestias y los peligros en el quirófano? Que resulta que la operación que te estoy diciendo en el Hospital Rafael Méndez es con anestesia general y le tengo que pagar una baja de un mes al trabajador, con todas las molestias y el peligro. Y de la otra manera, con 2 días, es solucionar el problema, el trabajador está trabajando y el trabajador está contento porque no tiene un mes de estar en la cama. O sea, que es que hay cosas que no las puedo entender. Pero esa es la realidad que ocurre en la sanidad española. Porque vuelvo a decir, maravillosa porque es universal, porque es gratuita, porque tenemos unos trabajadores extraordinarios, unos profesionales como la copa de un pino, pioneros en muchísimas cosas. Pero los equipamientos muchas veces están en la edad de piedra. No puede concebirse que el Hospital Rafael Méndez tenga 9 camas para 270.000, o sea, 9 camas de UCI para 270.000 personas. Que la mitad de la UCI la hayan cerrado para arreglarla ahora en plena pandemia. La UCI está en la edad de piedra. Hoy está en el siglo XVIII. No, está en la edad de piedra. Que se ha tenido que usar la REA porque la UCI no estaba preparada para recoger a los pacientes. Entonces, esa cosa hay que planteárselo. Lorca hace ya mucho tiempo que está necesitando un hospital nuevo. ¿Qué ha pasado en Cartagena? Parches al Rosell hasta que han dicho, no, hasta aquí hemos llegado. Y han hecho un señor hospital. Y lo mismo está clamando al cielo ya Lorca. Lorca está clamando al cielo un nuevo hospital. Yo recuerdo en otro medio de comunicación en el que yo participaba en la radio, en la que toda la semana salía el tema, porque al final fue una época en la que había muchísimas quejas a nivel hospitalario en Lorca y salía el tema. Y estoy hablando a lo mejor hace 15 años que ya se hablaba de que en Lorca hacía falta un nuevo hospital. Rafael Méndez se ha quedado pequeño. Y no estoy diciendo que se cierre, estoy diciendo que se haga un hospital nuevo con la infraestructura que necesita 270.000 personas que dependemos del Hospital General Universitario, y este hospital que se dedique a otra cosa. En la infraestructura puede ser perfectamente válida. Un materno infantil, un hospital geriátrico, un hospital de especialidades, lo que sea. Pero claro, si al final ni se amplía, ni se mejora, y luego, y Santa Rosa de Lima, cuantísimas veces se ha dicho, se ha anunciado, cuántos años llevamos escuchando que van a convertirlo en un centro de especialidades, que iban a hacer tanto y cuanto, y no han hecho casi nada, por no decir nada.
O sea que la situación sanitaria en Lorca hay que replanteársela también. Igual que he dicho antes a nivel nacional, el sistema de las autonomías, que no funciona. Es una realidad. De todas Sé que lo que estoy formas, diciendo es muy polémico, pero es la realidad. hoy día, os voy a poner mi ejemplo. Hará una semana por ahí, hay una de las medicinas que yo tomo diariamente, soy enfermo crónico y necesito para la tensión, una pastilla para la tensión, para que me baje la tensión. Y lo han retirado de todas las farmacias de España, este antihipertensivo. Y total, que ya digo, voy a pedir cita por internet para que me llame por teléfono mi médico de cabecera. Y aparece un mensaje en la pantalla: la lista está cerrada. Cuando se vuelva a abrir, ya le avisaremos. Claro, O ya sea, está, que te doy una subida de tensión y te mueres y ya está. ¿y yo qué hago? O sea, no, te deja indefenso. ¿Y qué pasa con este señor, con mi médico de cabecera? Pues que está atendiendo otros trabajos que no son el de médico de familia, que es su trabajo verdadero. Yo he oído porque no lo sé, porque no me cabe la menor duda que mi médico es una persona súper trabajadora y seguro que está trabajando y seguro que más que antes. Pero lo tienen o de rastreador o lo tendrán haciendo pruebas a los del COVID. Yo no sé cómo, pero un poco de organización creo que también vendría bien. Están saturados, pero no se puede utilizar a todo el mundo para todo. Yo he oído que están haciendo de rastreadores los médicos de familia. Oye, hay que contratar. Ya el alcalde de Lorca, ves, esto sí lo ha pedido varias veces, que traigan aquí a Lorca rastreadores para frenar esto, que ahí es donde creo yo que hay que incidir. Y no en esta ley absurda, sino en traer rastreadores y buscar los focos de infección. Ahí es donde hay que incidir. Mira, Hay por lo que ha rastreadores dicho, militares que ya se han puesto también en marcha, perdón, David, de rastreadores no, militares que ya están trabajando para la región de Murcia. De hecho, era una petición que hacía el gobierno autonómico al gobierno nacional. Y como bien dice José María, pues ahora mismo recordemos que los centros de salud, 4 centros de salud de Lorca, ciudad, están en nivel rojo. Santa Rosa, Lorca Centro, Lorca La Viña, Lorca Sur, Lorca San Diego y Lorca Sutuyena. Son los 4 que están en nivel rojo. Se recomienda el solo urgencias y COVID-19, el que no acudan a esos centros personas con otras patologías, pero claro, estamos hablando precisamente de que también los médicos de cabecera se están dedicando a rastrear. Hay mucha gente que se encuentra con llamadas de teléfono para pedir cita y que o no le cogen el teléfono directamente o que le dicen que la agenda está completa. Es una situación también compleja, además de la que se añade también en Águilas. Hablaba David del Hospital Rafael Méndez. El Hospital Rafael Méndez es hospital referencia de toda la área 3 de salud. Mari Carmen Moreno, alcaldesa de Águilas, también ha incidido en que el médico de desplazados que hay en Águilas que se mantenga, porque también hay mucha gente, hablemos de Madrid, de valencianos, de gente de Lorca que directamente está teletrabajando o que no tiene que volver a la ciudad a volver a su vivienda habitual y está aprovechando para quedarse en su segunda residencia, y eso también incide en esos centros de salud, por ejemplo, en la costa, como es el caso de Águilas. De hecho, también otra de las propuestas, después de lo que tengas que comentar, David, otra de las propuestas que hacía el Partido Popular en los últimos días al alcalde era el crear un grupo propio de rastreadores. No sé lo que os parece esta posibilidad y el que se genere ese grupo de rastreadores por parte del Ayuntamiento de Lorca. bueno, yo todo lo que sean medidas que sumen, bienvenidas sean, pero lo importante es la coordinación, eso es clave. Pero yo quería, por lo que decíamos antes y que ha comentado José María, lo de las citas médicas y tal, quiero decir una cosa que le pasó a mi madre en el centro de salud. Pide su cita y se la dan. Llega con una herida que supuraba. Resulta que no la dejan entrar al centro de salud porque no se podía entrar. Entonces, ¿para qué le han dado la cita? Se la enseñan en el móvil y dicen que no, que eso no servía para nada. Insiste, tuvo un conflicto en la entrada por 2 personas que estaban sin mascarilla en la puerta del centro de salud, cuidado. Y ahí nadie dijo esta boca es mía, la persona encargada de la seguridad no hizo lo que tenía que hacer, pero bueno, el caso es que finalmente mi madre tuvo que ir a la sanidad privada. Y eso es una vergüenza. Mañana voy. Una persona que ha estado cotizando y trabajando por España durante toda su vida. Y resulta que para que le vean una herida, no estamos hablando de que de pronto se ha levantado y ha pensado, no, que resulta que tiene una actividad, es como José María, le sube la tensión, entonces ¿qué hacemos?
Yo lo único que pretendía era que me llamaran por teléfono, que me llamara el médico y me dijera, mira, pues cambia esta medicina por esta otra. Pero es que están tan saturados que ni eso pueden hacerlo. Claro, sí, sí que no hay Una manera. llamada telefónica de 1 minuto a mí me hubiera solucionado mi problema. O sea que... Pues mira, a mí me salió una mancha en la piel. Cojo, pido una cita telemática, yo. Y con la misma me contesta la doctora. A las 2 semanas. Que resulta que, como no era mi médico de cabecero, que no podía atenderme. A las 2 semanas. Pido otra cita. Y entonces con las mismas me dicen que tengo que ir presencialmente porque si no, no pueden verlo. Digo, bueno, pues que habiliten que se pueda hacer fotos y se puedan incorporar. Porque yo creo que eso, fíjate, sí se podría adelantar camino. Ahora, si con la foto no es suficiente, pero ¿y la gente que podrás quitarte que tenga que ir presencialmente con esa foto, por ejemplo? Hay cosas que se pueden atender. Yo entiendo que hay cosas que tiene que verla el médico, lógicamente, pero cosas que se pueden hacer con el mundo telemático. Nosotros en enseñanza lo estamos haciendo todo telemático. Y hay cosas, bueno, si hubiéramos podido empezar unos días presencial, pues sería estupendo. Porque ahora resulta que los primeros de la ESO, los primeros de bachillerato, los primeros de ciclos formativos, ninguno sabe cómo funcionan las plataformas telemáticas y, lógicamente, no han podido empezar el curso. Imposible. Claro, si no saben cómo funciona, no hemos tenido oportunidad de tenerlos allí para explicárselo. ¿Cómo lo hacemos? Si tú no tienes las claves de acceso, no sabes cómo es tu correo, no sabes cómo son las plataformas telemáticas de enseñanza. Claro, los segundos, terceros y cuartos de la ESO y segundo de bachillerato y segundo de ciclo formativo estaban todos funcionando ya. Pero los primeros, ¿qué hacemos con ellos? Yo entiendo que los primeros de la ESO, bueno, son pequeñitos, vale, no pasa nada si pierden una semana, que no va a ser una semana, pero bueno. Pero un primero de bachillerato, un primero de un ciclo formativo, o sea, aquí hay una situación que habría que plantearse, ¿eh? Y ver cómo se soluciona eso. José Ángel, es pertinente que hablemos del retraso que ha habido en la apertura de los centros educativos y, bueno, las dos cosas, porque para mí, yo qué sé, me muerdo la boca para no decir que es otro despropósito y otra barbaridad. Primero, que haya habido un retraso de una semana y ahora lo que han hecho me parece una auténtica bestialidad. O sea, que se haga la teleasistencia generalizada, habiendo niños que no saben si tienen ordenadores en su casa, sin saber si tienen nada de medios para poder asistir. Además, es que controlar todo eso, no nos engañemos, no estamos preparados. No estamos preparados porque no. Porque yo me gusta a veces criticar las cosas, pero también aportar soluciones. Y yo soy de los que opino, y a lo mejor mucha gente me puede decir que es un disparate, pero yo soy de los que opino que esto de bajar las ratios a base de la teleasistencia, de decir, bueno, yo tengo una clase de 21 alumnos y entonces cojo y como la ratio está en 20, pues cojo a ese alumno y le hago la teleasistencia. Y entonces un día a la semana miro a ver si los padres no trabajan, porque si no les fastidio también el trabajo a los padres. Y entonces que tengan un ordenador, que ese día puedan... Bueno, yo esto lo veo una barbaridad. Yo creo que la solución hubiera estado, y creo que es mucho menos perjudicial, pasar un poco de la ratio, dejar las ratios como están y poner medidas en las aulas. Si en una clase hay 21, no pasa nada. Vamos a poner pantallas. En todos lados están ya fomentando el uso de pantallas de estas de metacrilato que aíslan un poco a los alumnos y bueno, si hay que acercarse un poquitín más, si en vez de 1,5 metros es 1,40 metros, bueno, vamos también a ser un poco conscientes de qué perjuicio crea el hacer lo que se está haciendo y qué beneficios se está dando. Porque estamos creando a los abuelos, estamos involucrando a todo el mundo en una vorágine que ya no se sabe quién se va a hacer cargo de los pobres críos, bueno, a lo mejor en los mayores es diferente, pero en los críos que son dependientes es una barbaridad lo que se está haciendo. Yo soy de la opinión de que causa menos perjuicio el dejar las ratios como están y otra cosa es que haya una ratio elevadísima. Pero la radio está... A ver, José María, es que aquí hay falta de información. Mira, las ratios están elevadísimas, hasta el punto que este año en la ciudad de Lorca se han elevado todas las ratios de todos los centros de Lorca.
Todas. ¿Por qué? Porque hay un boom de matriculaciones, ¿vale? O sea, a todas se le ha aumentado los cupos. Estamos hablando de que en vez de tener 25 alumnos, vas a tener 28. Y te puedo decir que en las aulas que tienen los centros actualmente, que no son las del Rojinet de cuando yo estudié, que aquello parecía una plaza de toros. Las aulas de ahora, resulta que yo, como secretario del centro, he tenido que hacer mis medidas y hacer mis marcas en mis cosas, porque la infraestructura depende de la secretaría, y no caben, y no a 1,5 metros, sino un poquito menos, no caben más de 12 alumnos en una clase. Aquí el problema es que hemos hecho centros que no se adaptan a las necesidades reales o sea, hemos hecho centros idílicos. Y a la hora de la verdad, resulta que te puedo decir que ningún centro de Lorca, sin el COVID, cuidado, ningún centro de Lorca tiene todas las infraestructuras que necesita según la ley. Resulta que tú tienes que tener una serie de aulas generales, una serie de aulas específicas, tienes que tener una serie de infraestructuras que ningún centro de Lorca tiene, ni los nuevos, ninguno. A todos les falta algo, y algunas veces no solo algo, sino algo, permitidme la expresión. Y entonces, si ahora encima te metes en una situación en la que tienes que meter a todos esos alumnos, resulta que es imposible. Resulta que además tienes que mantener unas distancias que las superficies no dan bajo ningún concepto. Y luego, ahora obligatoriamente hay que ventilar las clases. Resulta que entonces los zagales van a estar muertos de frío, porque ahora, que me digan a mí en enero en Lorca, si vas a estar con las ventanas abiertas. Luego, los niños no son gatos de escayola. Los niños se mueven. Lo de la pantalla media de glato puede ayudar, claro que puede ayudar, pero no para tener 25 o 28 alumnos en una clase, porque las aulas tenías que verlas, tienen 50 metros cuadrados. Las grandes, cuidado. Las grandes. Eso es una realidad. O sea, lo que estoy diciendo es comprobable y constatable. Con lo cual, hay que tenerlo en cuenta. Luego se planteaba lo de hacer turno de mañana, turno de tarde. Porque claro, decía el otro día Diego Nesa, duplicar el número de profesores. Muy bien, duplica el número de profesores. Solo en Lorca la secundaria costaría 18 millones de euros. ¿Y entonces qué haces? ¿Lo llevas a la tarde? Igualmente los padres no pueden conciliar. O sea, la solución de la conciliación familiar no se ha dado. ¿Has partido y es presencial? Vale. Yo entiendo que para los pequeños necesiten la presencialidad, pero yo te puedo decir, nosotros somos centro digital avanzado y nuestros alumnos, desde tercero de la ESO hacia arriba, han tenido su asistencia sin ningún tipo de problema en todo el confinamiento. Han seguido sus clases, han hecho sus exámenes, han hecho sus actividades, sus clases telemáticas, sin ningún problema, hasta el punto que mi segundo bachillerato, yo era el tutor del segundo bachillerato, ellos mismos me decían, cuando al final, cuando se levantó un poco las prohibiciones, habilitamos un par de aulas para separarlos y tener medio segundo bachillerato en un sitio y otro medio en otra clase, ellos mismos me dijeron, después de tenerlo todo preparado, que no veían objeto al ir al instituto, porque estaban bien atendidos. Me decía el delegado en nombre de los alumnos, me decía, es que si yo tengo una duda me la respondéis, si me dais mis clases telemáticas, yo puedo intervenir durante la clase, me corregís mis exámenes, me corregís mis trabajos, y ha sacado magníficas notas en selectividad. O sea que aquí hay que diferenciar. Aquí también hay que tener en cuenta una cosa, y fue el error en su momento cuando llevamos a los niños a los institutos. Llevamos primero y segundo de la ESO, lo que era nuestro séptimo y octavo de GB, cuando lo llevamos a los institutos fue un error garrafal para la educación. Ahora, tú tendrías de tercero hacia arriba y podrías perfectamente funcionar con las clases telemáticas sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. Yo entiendo que los pequeños es otra cosa, es otra disposición y por lo tanto necesitaría otros medios. También es verdad que hay que tener en cuenta la situación de cada centro, institutos, sí, centros. Claro. Estamos hablando de centros de primaria y secundaria. Hemos estado hablando con directoras de algún centro, sin ir más lejos, el Colegio Juan Soler, me parece que Juan Soler que hemos estado hablando, y nos comentaban que una situación muy complicada porque el 90% de los niños que van a ese colegio son inmigrantes. Entonces, en una situación en la que a través de un teléfono móvil ellos no pueden recibir la clase, no pueden recibir una clase telemática. Son situaciones que son muy complicadas. Sí, ahí es donde iba yo, que se está creando una desigualdad. No todo el mundo tiene los medios y estos colegios, los colegios de pedanías, ahí es donde están esas desigualdades. Que a lo mejor hay un colegio como el tuyo que funciona estupendamente, pero hay otros que están de pena. ¿Por qué? Porque funcionan con muchos inmigrantes y además la falta de comunicación
pues hay que tenerla en cuenta. Y cómo hablas con el padre y le dices, oye, tienes que ayudar a tu hijo a hacer los deberes y conectarte al ordenador, eso es inviable. Y además, como tú bien decías, hay una diferencia entre los mayores y los pequeños. Sí, sí, Los claramente. pequeños son dependientes y los pequeños dependen del padre que lo deja en el colegio, que se va a trabajar y cuando está trabajando y le dicen, no, es que te tienes que quedar y no puedes ir a trabajar. Ahí es donde vienen los problemas. Y yo pienso que ese tema no ha estado bien. A lo mejor lo que necesitaríamos es más gente como tú, que se preocupe de su centro Como yo y no, como decir, todos, o sea, como venga, todos los profesores. O sea, que hay cada muchos profesores director del implicados, ¿eh? centro tome la iniciativa, tenga un poco de iniciativa para poder solucionar, porque me Pero tienen que consta que dejarte también, ¿eh? han Es que habido tienen que dejarte centros también. que no los han dejado hacer lo que querían. Me consta de que yo he hablado con directoras que han dicho, es que no me dejan, es que la consejería no me deja. La consejería tiene sus directrices y tenemos que cumplirlas. Y ahí a lo mejor pues debía de haber un poco de manga ancha. Mira, nosotros, por lo que estábamos hablando, todos los primeros de la ESO que se van a incorporar al centro, lo estuve comentando aquí en... ¿Me escucháis bien? Sí. Sí. De pronto se va a quedar en silencio los auriculares. Digo, lo mismo no me oyen. Decía que todos los primeros de la ESO que se incorporan a mi centro se les va a dotar de un Chromebook, de un ordenador portátil creado específicamente por Google para la educación y con todo el sistema operativo de Microsoft a través de Office 365. Bueno, eso lo van a tener todos los alumnos y de forma gratuita. ¿Por qué? Porque lo ha gestionado nuestra AMPA. A través de la colaboración del claustro con el AMPA hemos gestionado esto y el 100% de nuestros alumnos lo van a tener. Y digo, lo van a tener porque al no haber podido venir los alumnos físicamente al centro, aunque han empezado las clases ya, como se ha podido, resulta que aún no hemos podido entregar los equipos. Si hubiéramos podido entregar los equipos, si hubieran adelantado las clases viendo lo que venía, si hubieran adelantado las clases unos días, nosotros hubiéramos podido entregar los equipos, dedicar un par de días a enseñarles cómo funcionan los equipos y ahora los alumnos estarían trabajando en sus casas con su equipo, que como vuelvo a decir, es un equipo que está creado para la educación, que se puede, o sea, si se te cae el suelo no se rompe, que son las herramientas diseñadas por, o sea, toda la potencia de Google con toda la fiabilidad de Microsoft unida en un solo equipo. Imagina lo que estoy diciendo, que aquí en la región de Murcia lo usan los maristas, que se supone que son lo más de lo más y en educación. Bueno, pues aquí hay un centro en Lorca, que es el Bartolomé Pérez Casas, que lo incorpora por primera vez en la ciudad para los primeros de la ESO y paulatinamente lo irán incorporando dentro de 4 años. La totalidad de nuestra ESO, de la educación secundaria obligatoria, tendrá ese tipo de equipamiento, que es propiedad del AMPA y se cede de forma temporal a los alumnos. Pues igual que lo hemos hecho nosotros, pues la consejería a lo mejor podría haber planteado algo parecido. De hecho, hemos solicitado que la consejería dote al profesorado de Chromebook para poder dar esas clases telemáticas, porque claro, se nos escapa un pequeño detalle. Y es que resulta que durante el confinamiento pudimos dar clases. Se dieron clases y funcionaron bastante bien. Y lo digo porque fue así. Pero también se nos olvida que es que estábamos en nuestras casas con nuestros equipos. Resulta que ayer salió una orden de la consejería en la que permitía a los directores de los centros a poder permitir que algunos profesores teletrabajaran para poder dar esas clases desde casa en vez de estar en los centros, porque no tiene objeto ahora que estén todos los profesores en el centro, pero resulta que se nos olvida que en los centros, para que se queden en los centros, resulta que tenemos ordenadores que van a pedales. Resulta que los ordenadores no son capaces de soportar el sistema operativo, no tienen webcam, no tienen micrófono, no tienen todo lo necesario para poder dar esas clases telemáticas. ¿Por qué se dieron en el confinamiento? Porque eran nuestros equipos, los equipos de la gente en su casa. Y luego otra cosa, si resulta que el profesor tiene que dar esa clase con su equipo, también entra en discusión con el hijo que necesita de equipo. O sea, hay que tener en cuenta todo eso y todo esto pasa por dotar de equipamiento al profesorado y al alumnado, por supuesto. Porque si yo trabajara en el Ayuntamiento de Lorca o en el Ayuntamiento de Valladolid, cuando yo llego a trabajar me encuentro una mesa, un ordenador y una silla. Entonces, ¿por qué se da por supuesto que al profesorado no hay que darle un ordenador para que pueda trabajar? Hay que planteárselo. Que no digo que sea propiedad del profesor, ni muchísimo menos. Tendrá que ser propiedad del centro y al centro, cuando viene el profesor al principio del curso, se le da, cuando acaba el curso, lo devuelve, como vamos a hacer con los alumnos. Y no hay ningún problema. Pero claro, entonces, ¿el profesor tiene que dotarse a sí mismo de equipamiento para poder dar clases? No tiene sentido. Aquí hay algo que nos falla, pero no es un problema de la región de Murcia, es un problema del conjunto de la educación en España. Vuelvo a decir,
aquí hay un problema y es que el Estado no funciona. ¿Cuándo se prevé el que se pueda hacer ya también las clases asistenciales? ¿Depende también de esta fase 1 que tenemos en Lorca? Claro, ¿Iría más allá o...? claro, depende en este caso de la situación de cada municipio. Ahora mismo a De cada nivel municipio. regional hay una situación, pero Lorca en particular tiene su propia situación. Y yo, ¿qué quiere que te diga? Hay gente que piensa que hasta Navidad esto no va a poder volver a las clases presenciales. Yo a lo mejor no soy tan pesimista, pero sí puedo adelantarte que dentro de una semana no estamos dando clases presencial. Va a ser complicado. Y además también Es con imposible. esa incertidumbre que se ha tenido en este inicio de curso, porque el sábado por la tarde los alumnos estaban recibiendo a través de sus correos o a través de sus teléfonos la notificación de que finalmente el lunes en Lorca no se comenzaba el curso asistencial. Y muchos niños que, como bien dice... Y el domingo, y algunos chavales que bueno, pues el lunes mismo hacíamos encuestas en la calle hablando con papás y con niños, incluso muchos no sabían cuándo tenían que empezar, ni cómo se iba a comenzar, ni cómo se iba a proceder al inicio de este curso, que ha sido algo complicado, que gracias al trabajo que están realizando los profesores, está siendo complicado, que gracias al trabajo que están teniendo los profesores, que sobre todo pues están siempre ahí al pie del cañón, al igual que los sanitarios. Para ir finalizando, nos quedan 5 minutitos. José María, ¿algún apunte para terminar, para cerrar? Educación, sanidad, tejido empresarial, lo que sobre todo también poner encima de la mesa el que, debido a la situación que está atravesando ahora el sector comercial, el sector hostelero, ese sector importante para la ciudad de Lorca, desde la Cámara de Comercio, Juan Francisco Gómez también ha puesto encima de la mesa que las ayudas se tienen que seguir prolongando y sobre todo pendientes de los ERTE que se tienen que ir prolongando en el tiempo. Ahora sí que el Gobierno Nacional también en todos los sectores tiene que echar una mano. Por supuesto, yo no sé si la fórmula es el ERTE o es el ingreso mínimo vital este que llaman. A lo mejor hacer ver a toda España que el ERTE, la palabra ERTE es temporal. Yo creo que de temporal no tiene nada, más de la mitad he dicho eso por decir algo, ¿sabes? Pero yo creo que es muchísimo más. Los ERTE son definitivos, o sea, vamos a transformarlos en otro tipo de figura y vamos a decir al pan y al vino, y lo que es un parado y lo que es una persona en un ERTE es una persona en un ERTE temporal, y yo creo que tenemos que empezar por ahí, porque hay muchísimos trabajadores en ERTE que no van a volver a trabajar, muchísimos más de la mitad, desde luego. Hablando del tema de educación, no solo en la educación. Te voy a poner, por ejemplo, muchos colegios e institutos tienen comedores. Y esos comedores, ¿qué ha pasado con los catering que están sirviendo a esos colegios? Van descentrados. Tú no puedes hacer una ley 2 días antes y un tío que tiene preparada la comida para todo el centro decirle, no, es que ahora he pensado que voy a confinar Lorca y que voy a retrasar, y no se puede ir con esta falta de previsión. Hay que ir un poco antes, porque esto más o menos todos lo veíamos venir, pero esto que se ha hecho, esto es una barbaridad, porque ya digo que, por ejemplo, para los catering, pues les ha fastidiado muchísimo, porque tenían todo preparado, una infraestructura, los comedores, los profesores de apoyo para esos comedores. Y de momento se dice, no, quedaros en vuestra casa de momento una semana más, que ya veremos a ver. Es que son todas esas industrias que las vamos a romper todas, y cuando queramos recuperarlas no vamos a poder. Hay que ayudarlas y hay que tener una previsión y pensar las cosas con más distancia. Yo comprendo que es una pandemia, que nadie entiende de nada, pero no sé, creo que se está afinando poco y nos estamos pasando la pelota de un gobierno a otro, y eso ahí hay que mejorar la comunicación entre gobiernos. Lo que decía antes David, eso de que el gobierno regional, la verdad es que la figura del gobierno regional habría que mejorarla, habría que hacer de alguna manera que los ayuntamientos a lo mejor tengan más peso y las comunidades menos, que no sé, que sea un nexo de unión, pero que no que sean gobiernos que están duplicando funciones y que aquí mandemos todos. Eso tiene que haber alguien que es el que marca las directrices y que marca el tiempo o el tempo
de las directrices. Por lo que decías de los ayuntamientos, sin ir más lejos, o sea, existe una cosa que es la ley de grandes ciudades, la ley de municipios de gran población, que está sin terminar de desarrollar, tanto en el caso de Murcia, Cartagena y Lorca, que son las tres ciudades que sobre el papel son las tres grandes ciudades de la región. Digo sobre el papel porque Lorca lleva 20 años muriéndose. O sea, Lorca lleva 20 años desagrándose. Lentamente, lentamente, lentamente. Y después de eso, que es una realidad que no me la puede negar nadie, 20 años lleva así, resulta que además nos vino un terremoto. Y un terremoto en el que no hemos sido capaces de hacer infraestructura, porque Lorca no tiene nada que no tuviera antes del terremoto. Tiene cosas recuperadas, pero no tiene nada nuevo. Y la inundación. Después, a eso voy, es que sigo. Después vino la inundación. Y después de la inundación ha venido la pandemia. Entonces, en Lorca tenemos una situación precaria. Una situación que o se coge el toro por los cuernos, o aquí Lorca tiene un problema grande. Por lo que decías de esto, hay otra cosa, por ejemplo, en el Reino Unido los alcaldes tienen muchísimo más poder, pero también es verdad que la autonomía no existe. O sea, por ejemplo, el alcalde de Londres puede construir un hospital. El alcalde de Madrid no, pero el alcalde de Londres sí, cuidado. O sea que tenemos que plantearnos cosas. A lo mejor hay que replantearse infraestructuras, competencias, situaciones. A lo mejor hay un mando intermedio que es la comunidad autónoma que no acaba de funcionar. Todos sabemos que están investigando ese dinero del BEI que venía de Europa, que de Europa tuvo que pasar por la comunidad autónoma para llegar a Lorca. Y parece ser que hay algo ahí que no acaba de funcionar muy bien, algo que no ha ido como tenía que ir. Vamos a verlo, vamos a plantearnos cosas, pero entiendo que eso desde Lorca no es la situación. Entre otras cosas porque vamos a dejar entonces a muchos jinetes sin caballo, porque es el gran problema. Dejamos a muchos, bueno, como decimos en Lorca, muchos caballistas sin caballo. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más. Continuaremos próximamente, otro miércoles, pues analizando y conociendo algunos detalles más y conociendo pues la opinión de los contertulios que nos acompañan aquí pues habitualmente. José María, que muchas gracias por estar con nosotros, que un placer es volver a verte, aunque sea a través de la pequeña pantalla, que estamos deseando pues vernos, abrazarnos y por lo menos vernos en persona, pero que será más adelante cuando esperemos que pase rápidamente esta pandemia y esta mala situación. Igualmente un placer, siempre encantado de estar con vosotros y a vuestra disposición. David, muchísimas gracias una noche más por estar con nosotros. Para vosotros siempre animar al pueblo de Lorca en esta situación, pero sobre todo también tener en cuenta todos que la salud de uno es la salud de todos. Y tenemos que estar muy comprometidos, sobre todo, como digo, también en las costumbres, en los hábitos cotidianos, que los pequeños gestos son clave para superar esta pandemia.